Hola, hola, hola. Probando. ¿Me escuchan? Estimado público, comunidad, tal vez queridos radioescuchas, aunque este no es un programa de radio. Alguna vez Olayo Rubio nombró al selecto grupo de consumidores de podcasts, bautizándolos como podescuchas. Como quieran autodenominarse, sean bienvenidos a este nuevo canal. Revoltijo de Historias es un espacio en el que se encontrarán con una miscelánea de diversos contenidos para no aburrirse. En ocasiones escucharemos la narración de historias de amor y algunas de las mejores obras literarias. ¿Quieren más? Entonces daremos voz a las anécdotas y confesiones contadas por ustedes los suscriptores. Así que preparen su mejor historia y sean los protagonistas de este canal. ¿Te gusta lo paranormal? En este primer episodio abordaremos una trama de dicha índole y debo recalcar que este tipo de historias serán recurrentes en nuestros episodios. Este video es realizado con la finalidad de escucharlo. Este contenido, más que verlo, lo puedes escuchar simplemente. Así que mientras haces tus actividades, puedes dejar que esta voz te siga. Si vas manejando, estás haciendo tu quehacer, haciendo ejercicio, saliste a caminar con tu mascota o simplemente estás descansando, déjame acompañarte. Y si lo haces, verás que todo saldrá mejor. Quiero agradecerles por comenzar juntos esta nueva aventura. No sé a dónde nos lleve y tampoco sé dónde terminará. Solo quiero dar voz a esas grandes historias que cada uno de nosotros tiene para contar y que no ha habido el espacio para hacerlo. Dicho esto, sean bienvenidos a Revoltijo de Historias. La Llorona es un personaje paranormal muy común en México. Es una historia que ya todos conocemos. Sabemos que existen ciertos elementos que detonan su aparición. Por ejemplo, se aparece en barrancas, riachuelos o lugares donde hay agua. Sale por las noches, va flotando y llorando, con un alarido preguntando por sus hijos. En ocasiones las historias se exageran y se deforman, dando datos imprecisos, pasando de voz en voz y de generación en generación. Según la veracidad de este relato, contrario a lo que se piensa y apegado más a lo real, la Llorona no va por las calles gritando con su típico "ay, mis hijos". Más bien, su llanto es de sufrimiento, son sollozos ahogados que reflejan su eterno dolor. Es un ente que, previa a su visita, genera angustia y miedo a las víctimas de su aparición. El ambiente se vuelve pesado y tenso. La temperatura baja a tal grado de percibir el vapor de cada respiración. Muchos que aseguran haberla visto comentan que su aparición llega a paralizar a quienes se encuentran cerca de ella, causándoles por el susto diversos problemas de salud. Esta historia se ubica en 1948, en una gran ranchería al sur de la Mixteca poblana. Este se encuentra delimitado por una gran extensión de tierra, lo que provoca que las casas estén muy separadas entre sí, salpicadas entre esa gran extensión de tierra. Algunas se encuentran arriba del cerro, otras cruzando el arroyo y otras más al pie de la barranca. Eso sí, a pesar de la separación de las casas, todos los habitantes se conocen e incluso en su mayoría son vecinos y familiares al mismo tiempo. Antes de continuar, debo resaltar un dato importante que se convertirá en uno de los principales hilos narrativos de esta historia. Me refiero a que la mayoría de las paredes de las casas están hechas con tablas de madera. Estas se encuentran colocadas de forma vertical, dejando algunos centímetros de separación entre ellas. Así que, si acercas tu mirada y te fijas por esa abertura, podrás ver parcialmente lo que hay en el exterior. La mayoría de estas casas se conforman con una sola pieza, y en su interior cuentan con lo básico: una cama, una mesa de madera y una cocina rústica hecha de piedras y una constante fogata en la que se cocina con leña todos los días. En ese tiempo no había servicio de luz eléctrica, así que la única iluminación que enmarca esta historia sería a través de velas, o veladoras, o los más pudientes que usaban quinqués. Hablemos de Julia. Ella es la protagonista de esta historia. Es una bella mujer llena de virtudes y amada por todos los habitantes de esa próspera ranchería. Siempre que salía de su casa, saludaba a todo aquel con el que se topaba y a su vez, en todos lados, era recibida como un sol que iluminaba el lugar al que llegaba. Entre tantas cualidades, resaltaba su forma de ser. Era amable, cariñosa
En pocas palabras, era bella por dentro y por fuera. Siempre optimista, siempre contagiaba una sensación de felicidad a quienes la rodeaban. Tendría unos 17 años cuando tuvo a su primer hijo, y estando así, recién nacido, ambos personajes serían una pieza fundamental de esta aterradora historia. El marido de Julia era el dueño y señor de esas tierras, un carismático macho mexicano que viajaba constantemente. Se dedicaba, entre otras cosas, a la compra y venta de ganado con comerciantes de poblaciones lejanas, por lo que no se encontraba en su casa el día en que todo esto pasó. El clima era lluvioso y muy nublado, de esos días que, aunque sea una hora temprana con luz solar, siempre se mantiene una inexplicable y constante oscuridad dentro de las casas. Todo esto, en combinación con un ambiente como de melancolía y soledad, lograrían un perfecto escenario para que pudiera suscitarse algo sobrenatural. Julia había terminado sus labores domésticas. Ya eran las 7 u 8 de la noche cuando terminaba de guardar a sus gallinas. Podía notar a media luz vespertina, a simple vista, la cima del cerro frente a su casa, la vereda que bajaba a la barranca, el riachuelo, los animales del corral y la silueta de los árboles alrededor de su casa. Decidió entonces recostarse en su cama para poder abrazar a su bebé y sentir el calorcito que de este emanaba. De la nada, su pequeño hijo comenzó a llorar. No era común que así lo hiciera, ya que era un bebé muy tranquilo y solo lloraba para lo normal, pedir de comer o si tenía frío, etc. Julia notó que en esta ocasión era diferente. Trataba de tranquilizarlo dándole palmaditas en el pecho, abrazándolo tiernamente, y todo esto provocó en Julia un extraño sentimiento de angustia y miedo, porque su comadre Clotilde le contó que en días anteriores y de manera inexplicable habían muerto 2 bebés en casas aledañas. En ambos casos, sencillamente dejaron de respirar, adquiriendo un color de piel demasiado blanco, como fantasmas, y la gente temerosa no sabía el porqué de esas extrañas y aterradoras coincidencias. Después de unos minutos, el bebé paró de llorar y Julia, aún recostada, se sentía más tranquila, aliviada por ver a su bebé dormido en su regazo. Escuchando el sonido de la lluvia cayendo en la teja de su casa, Julia no dejaba de pensar en aquello que su comadre le había comentado. Se entristeció al pensar que, siendo madre, era indescriptible el dolor de una mujer perdiendo lo que más ama. Justo en ese momento hubo un silencio sepulcral que interrumpió sus pensamientos. Comenzó a tener mucho frío a pesar de que el clima normalmente es caluroso. De pronto, percibió que el ambiente se había tornado muy tenso y también muy pesado. Julia no se podía explicar a sí misma el miedo que se apoderaba de ella. Tal vez era el miedo por estar sola, pensó. Tranquilízate. No es la primera vez que estás sola con tu hijo, se decía a sí misma para poder calmarse. Se repetía una y otra vez esa frase, pero su instinto de madre le decía que algo no estaba bien. Presentía algo a punto de suceder. Acostada y ya agotada, como consecuencia de su pesado día de labores propias de un rancho, estaba a punto de quedarse dormida, cuando un indescriptible sonido la puso en alerta. Se trataba de un llanto ahogado que provenía de la parte superior del cerro que se encontraba frente a su casa. Por ahí, pasando la barranca, pensó que tal vez era alguna vecina desdichada, alguna parturienta que en días anteriores había perdido a su bebé y ahora lloraba su infortunio. Pensó en su hijo y se incrementó su miedo aún más. Envolvió más fuerte a su bebé recién nacido a manera de protección, aunque aún no sabía de qué. Estando muy alerta y a la expectativa, agudizó su oído y pudo identificar distintos sonidos normales alrededor de su casa, como los pájaros en los árboles, las gallinas, el agua que corría en el arroyo. Pero había un sonido en particular que llamó su atención. Se trataba del llanto entrecortado e insondable que una mujer emitía. Lo describió como una serie de sollozos sórdidos que reflejaban una profunda e incurable tristeza.
De pronto, Julia escuchaba que ese llanto tenía movimiento. Ahora escuchaba que los sollozos que estaban en la parte superior del cerro venían bajando la vereda que daba a la barranca, acercándose cada vez a su casa. Julia seguía acostada abrazando a su bebé, pero pensó en ponerse en pie, tomar su rebozo y salir a ayudar a esa mujer. Si algo llegase a necesitar, ahí estaría ella para apoyarla, especuló. Mientras planeaba su rescate, escuchaba cómo las pisadas de aquella mujer se seguían acercando a su casa. Ahora chapoteaban cruzando el arroyo de la barranca. Se aproxima a mi casa. Menos mal, estando aquí podré ayudarla. Cuando Julia estaba dispuesta a levantarse de su cama, un pensamiento la detuvo. Recordó también que su comadre Clotilde le dijo que todos los recién nacidos de ese rancho ya habían fallecido días atrás. En realidad solo quedaba su recién nacido en aquella ranchería y que no había ninguna mujer recién parida en ese momento. Todas estaban fuera. Al recordarlo, Julia se quedó inmóvil, petrificada, como si hubiera recibido un balde de agua fría. Escuchaba cómo cada vez más se acercaban esas extrañas pisadas, acompañadas con esos terroríficos sollozos. Parecía que los animales de su corral compartían su temor. No hacían ruido alguno, y solo se escuchaba ese fantasmal llanto al lado de su casa, justamente a través de la pared hecha con tablas. Julia se encontraba inmóvil en su cama y ahora, para su mala suerte, daba la espalda a la pared. Era un momento de terror total, así que abrazó con más fuerza a su hijo. Luego trató de levantarse, pero fue imposible. Estaba totalmente congelada y ahora el llanto de esa mujer se había acercado tanto que estaba justo atrás de ella, en su espalda. A través de la pared de tablas, claramente se escuchaba a la mujer sollozando a escasos centímetros de su nuca. La temperatura era helada. Podía comprobarlo en el vaho que emanaba de su respiración y la de su bebé. En su desesperación trató entonces de rezar el Padre Nuestro, pero no podía articular palabra alguna. Sus labios parecían pegados, su lengua estaba como adormecida. Decidió entonces invocar en su mente algunas otras deidades de la fe católica. Arcángel San Gabriel, ayúdame por favor. Decía Julia, pero como respuesta obtenía una risa cavernosa que se burlaba en cada invocación. Ánimas del purgatorio, ayúdenme por favor, quítenme esta cosa. Le respondía con otra burla aquella voz infernal. Julia volvía a recordar el nombre de algún otro santo y aquel ente volvía a reírse, a burlarse de ella. En su desesperación y afligida por su hijo recordó una poderosa frase que alguien le había enseñado anteriormente y la pronunció con todas sus fuerzas. La sangre de Jesucristo no es transparente. La sangre de Jesucristo no es transparente. Julia sintió un fuerte y helado soplido en su oído derecho. También escuchó como si algo escapara rápidamente y asustado del lugar. Por fin su esperanza se había convertido en la solución. La tranquila caída de la lluvia, aunado a los sonidos normales de su alrededor, indicaba que todo había terminado. Julia dejó de sentir ese miedo y angustia y nuevamente percibió un ambiente de tranquilidad. El otro día por la mañana, muy por la mañana, tocaron a su puerta. Era Aurelio, el cuñado de Julia. Este vivía junto a su esposa cerca de allí. Fueron a verla muy temprano con la intención de comprobar si ella y su bebé se encontraban bien, ya que en la noche habían escuchado que alguien lloraba desconsoladamente y creyeron que algo le había pasado al bebé de Julia y por eso se la pasó llorando toda la noche y vagando por la barranca. Días después, un par de parturientas que regresaron al rancho describieron la misma situación por la que Julia pasó, coincidiendo ambas en que ese llanto creen que fue la causa del deceso de sus recién nacidos.
¿Qué les pareció esta historia, queridos podescuchas? ¿Les gustó? ¿Pudieron experimentar un poco del miedo y la angustia de Julia? ¿Alguno de ustedes ha pasado o conocen a alguien que haya pasado por una situación similar? Me gustaría saber sus opiniones y experiencias de este tipo en la caja de los comentarios. Espero que les haya gustado este primer episodio y de ser así, les agradecería un like y que sigan al canal. Si tienen una historia que les gustaría que contara, pueden enviarla a todo con minúscula, revoltijodehistorias@gmail.com. Acompáñenme y juntos nos encargaremos de cazar los mejores relatos jamás contados en este universo digital. Hasta aquí llegó este episodio de Revoltijo de Historias. Me despido, nos vemos en una próxima emisión. Bye.